bueno que estás conectados, baby. Hoy vamos a hablar de derribar argumentos. Derribar argumentos. Y yo quiero leerte algo, si me lo permites, en Marcos 2:5 en adelante. Y tiene que ver ¿te acuerdas cuando esos jóvenes tienen a un amigo paralítico y lo descienden, perdón. Lo bajan del techo, ¿no? Lo bajan del techo. Ajá, él va en su camilla, ¿no? No sé de qué manera le habrán hecho como unas cuerditas ahí para bajarlo, si lo recuerdo bien. Y que Jesús ve la fe de ellos y le dice, amigo, perdono tus pecados. Y todos se sacan de onda. Y había ahí unos escribas o maestros de la ley que pensaron. Fíjate lo que dice Telia en el 6. Y estaban ahí los escribas y pensaron. De ahí en casa pensaron, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a hablar así? O sea, ¿cómo se atreve a Jesús, dicen los escribas, el conocedor de la ley, ¿verdad? El maestro de la ley, ¿cómo se atreve a hablar? Fíjate, hablar así. Lo que dice es una ofensa, una blasfemia contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, de nuevo pensando. Y dijo Jesús, ¿por qué piensan así? O sea, hay algo que vino a sus pensamientos. Hubo razonamiento, hubo argumentos que vinieron a ellos. ¿Cuál era el argumento de ellos? Solo Dios puede perdonar pecados. Y efectivamente tenían razón en su argumento, ¿ves? Pero ellos no estaban viendo que estaban de frente a Dios. O sea, el argumento viene a su vida, ellos piensan algo, pero vuelvo a decir, no se da cuenta o no se están dando cuenta de lo que están sucediendo. Ellos acudieron, baby, a su mente natural para interpretar algo espiritual. Yo lo decía, nena, la semana pasada, no sé si lo recuerdes, que el supersticioso o el religioso quiere ver lo físico y de ahí interpreta lo espiritual, o tiene un argumento y quiere interpretar lo espiritual. Pero el espiritual ve al revés, ve lo espiritual y con lo espiritual interpreta lo físico. Entonces Jesús dice, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Y yo creo que dicen, wow, ¿no? Pues sanarlo también está bien difícil para ellos, ¿no? ¿Qué es más fácil? Y dice, yo les voy a demostrar que tengo autoridad para perdonar pecados. Levanta, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, Jesús le demostró a través del poder del Espíritu Santo, a través de la unción, no solo palabras, no solo doctrinas, sino actuaba bajo el poder de su Espíritu Santo. Amén. Y yo escribí acá que algunas personas dudan precisamente por el conocimiento que tienen, el caso de los escribas, pero ese conocimiento, el puro conocimiento, carece de poder. Entonces nosotros tenemos el conocimiento guiado por el Espíritu Santo. Y te leo baby, y ya me ayudas. Claro, sí, adelante. 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia, ahí está, aquí se llama la prédica derribando argumentos. Las armas de nuestra milicia. Si habla de armas y si habla de milicia, ¿de qué está hablando? De una guerra. Claro. Si habla de armas y de milicia, habla de una guerra. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, lo que está diciendo la Escritura es de que hay una guerra y que en esta guerra nosotros queremos conquistar algo. Porque donde hay fortalezas quiere decir que hay protecciones. Y si habla de fortalezas es que tú quieres conquistar algo en tu vida. ¿Qué quieres conquistar? A lo mejor restauración matrimonial, restauración espiritual. ¿Quieres salir probablemente del pecado, baby? Es importante que un hombre, una mujer de Dios tenga áreas de las cuales uno quiere conquistar. Y dice, para tú conquistar necesitas derribar fortalezas.
Vemos también los muros de Jericó cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida. Ellos necesitaban conquistar esa tierra, pero parte de lo que se encontraron fue con ciudades fortificadas, fueron con fortalezas. Jericó tenía una fortaleza muy grande, una ciudad fortificada, eran unos muros muy grandes. Y dice la Escritura que para tirar estos muros grandes yo necesito armas poderosas en Dios. Y dice el 10:5, derribando argumentos y toda altivez. Ok, entonces si hay fortalezas, ¿esas fortalezas qué son? Esas fortalezas son dos cosas, aquí habla específicamente. Argumentos y orgullo. Las dos grandes fortalezas que yo tengo que derribar para conquistar lo que Dios tiene para mí son dos cosas. Y hoy vamos a hablar de una. Una es argumento y el otro es orgullo o altivez. Amén. Estas dos se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y no hablo del conocimiento solo de que me pongo a leer y tengo un conocimiento, sino hablo de la experiencia con el poder de su Espíritu Santo. Hablo del conocimiento de ver la gloria de Dios manifiesta en mi vida para hacer milagros, prodigios, sanidades, para traer libertad al oprimido, para lanzar de parte del Espíritu Santo profecía, ciencia, sabiduría, unción. Una gloria. Tú puedes ver a gente hablar de Dios, pero algo bien diferente. Los escribas hablaban de Dios. Pero dice la Escritura que Jesús hablaba diferente, como quien tiene autoridad. Hablaba distinto. ¿Por qué? Porque no solo hablaba de Dios, sino portaba el poder de Dios. Y hay dos formas que podemos hacer nosotros de evangelizar. Simplemente trasladar un conocimiento natural o trasladar ese conocimiento lleno del poder, de la unción, de la gloria de Dios, lleno del conocimiento vivencial del Espíritu Santo. Y luego dice, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y quiero recapitular esto. 2 Corintios 10:4 dice que estamos en una guerra. Y que en esta guerra Dios nos provee de armas poderosas que vienen de Él para destruir fortalezas. Y si voy a destruir fortalezas, quiere decir para que yo conquiste áreas en mi vida y para mi vida, por el poder de Dios. ¿Y qué voy a conquistar? Para conquistar algo, dice Dios, esas fortalezas, esas murallas que tú tienes que derribar, básicamente son dos. Uno son argumentos y dos es altivez. Estas dos se levantan en contra de que el poder de Dios opere en mi vida y en tu vida. Y cuando yo derribo, cuando yo utilizo estas armas y derribo el poder, estos argumentos, voy a llevar mis pensamientos, fíjate, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y de nuevo hablamos de pensamientos. ¿Qué tenían los escribas que no podían creer que Jesús podía perdonar pecados? Tenían pensamientos, tenían argumentos. Y si hablo de una guerra, que las armas de nuestra milicia no son carnales y no poderosas en Dios, estamos hablando que estas armas se utilizan ¿en dónde? En los pensamientos. Entonces, ¿la guerra a dónde se está dando? ¿Alguien que me diga acá? ¿Que me ayuden? ¿La guerra a dónde se da? En los pensamientos, se da en la mente. La guerra está ocurriendo, una guerra ¿en dónde? En mi mente. Por eso cuando vino Jesús a ellos, algo que detuvo el conocimiento de Jesús en estos escribas, algo que detuvo el poder de Jesús en los escribas, es que ellos tenían una fortaleza. ¿Qué fortaleza tenían? Argumentos. Solo Dios puede perdonar pecados. Tenía un argumento. Ese argumento impidió que el poder de Dios, el poder de Jesús, obrara en sus vidas. ¿Cómo derribó Jesús los argumentos? Con algo
espiritual, sobrenatural, haciendo milagros. Derribó todo argumento con su poder, con la demostración. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar pecados o decir al paralítico, levántate y anda? Por eso le dijo, levántate y anda. Mostró el poder para derribar argumentos. Porque los argumentos, tus pensamientos, amado, son espirituales. Vienen de una influencia espiritual. Mis pensamientos pueden ser influenciados por Dios y mis pensamientos pueden ser influenciados por Satanás. Baby, ¿qué opinas, bebé? Dime Amén. algo. Esto está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lo tienes que tener todos sus sentidos porque esto te va a dar, te estamos dando el día de hoy un arma para ganar batallas, para ganar victorias. Muchas veces venimos y escuchas palabras, escuchas conocimiento, pero hoy lo que te vas a llevar es una llave. Te vas a llevar el mapa, te vas a llevar el cómo le hago, cómo peleo esta batalla. Quiero volverte a leer este versículo porque en él nos vamos a centrar, y vamos a seguir hablando de él y desmenuzándola. Dice 2 Corintios 10, 4, 6, para los que están apuntándose, 2 Corintios 10, del 4 a 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Algo que quiero reafirmar de lo que dijo mi esposo es que estamos en una guerra. Si tú te crees que no pasa nada ahí en tu casa, que no estás librando ninguna batalla, estás equivocado. Estás en medio de una batalla. Yo te lo decía hace como 2 domingos que prediqué. ¿Qué haces en una batalla? O estás de un lado o estás del otro. Pero el estar en medio sin hacer nada ya te llevó la tostada. Tienes que estar. Ahora, ya sabes que estás en una guerra. Ahora, ¿qué haces en una guerra? Se pelea. Pero dice aquí que las armas de esta guerra no soy yo, no es mi esfuerzo, no es mi sabiduría, no es mi santidad, no es mi bondad. Aquí hay que saber, y esto que tienes que llevar, que las armas son diferentes. En una guerra hay armas. En un lado hay escopetas, hay pistolas, del otro lado hay bazucas, pero hay armas. Entonces tú tienes armas y el enemigo tiene armas. Y estas armas se usan para que el lugar está fortificado, que decía mi esposo, está la muralla. Imagínate que esa muralla está hecha que ladrillo, yo me lo imaginaba así, que el ladrillo eran los argumentos y el cemento que une los ladrillos, la altivez. O sea, así está construida esta fortaleza. Wow. Ladrillo, argumento, y está pegado con el otro argumento por la altivez, por el orgullo, por la seguridad en mí misma. Entonces se arman fortalezas que me impiden que yo pueda ganar la batalla. Esas fortalezas, dice, que se levanta porque está deteniendo algo que tú debes alcanzar. ¿Y qué es lo que hay atrás de esa fortaleza? Es el conocimiento de Dios. Wow. Ahora, ¿por qué en esta batalla están resguardando el conocimiento de Dios? Porque el enemigo sabe que si tú conoces a Dios y no de oídas conocerlo, como te decía mi esposo, porque una cosa es el conocimiento aquí, sino que tú conozcas, pero no un conocimiento mental, sino un conocimiento del poder de la palabra hablando a tu vida. Olvídalo, ganaste la guerra. Si tú conoces al Dios viviente, yo te aseguro que tú que estás ahí, toda la vida hemos escuchado de Jesús, de la cruz. Yo por muchos años lo escuché la historia, yo me bauticé, yo hice mi primera comunión, pero yo de oídas lo había escuchado, pero yo no lo conocía realmente. Cuando tuve ese encuentro, yo lo conocí, pero para poderlo conocer, para que tú lo conozcas y veas por qué están estos locos apasionados, para que lo conozcas y tengas ese encuentro, se tienen que derribar esa muralla de argumentos. Entonces vemos que hay armas de un lado de la batalla y del otro lado. Ahora, ¿cuáles son estas armas? No son, como te decía, la escopeta, la bazuca, la pistola, no. Las armas espirituales son los argumentos. Y de un lado de la batalla, el arma con la cual luchamos espiritual, y tienes que estar bien atento, porque te decía mi esposo, hay una lucha y el campo de batalla
no está aquí en la tierra, no está en la calle, no está, o sea, el campo de batalla primeramente está aquí. ¿Y cómo la puedes ganar? Con armas. Las guerras se ganan con armas. Y esa arma que tienes tú son pensamientos, son ideas, son argumentos. Pero el enemigo, el otro lado de la batalla, también tiene argumentos, pensamientos, ideas. Entonces, las armas, acuérdate, son pensamientos, son argumentos. Tú vas a tener los tuyos y el otro lado de la batalla, el enemigo, tiene también sus argumentos y se van a enfrentar. Y esto me recordaba mucho a la batalla de David y Goliat. Sí. Está buenísima. ¿Tú te acuerdas de esta historia? Estaba el ejército ¿de quién era? Eran contra los filisteos, pero era el pueblo de Dios. Entonces estaban por luchar, estaban en el campo de batalla y se levanta un paladín llamado Goliat, muy acá, muy creído, muy salsero, muy acá, muy creído, y va delante de su ejército y provoca a los demás. Y fíjate cómo llega y les empieza a decir: a ver, denme a uno de ustedes, ven a pelear conmigo. Si uno de ustedes pelea conmigo y me gana, nosotros nos rendimos. Y todos estaban temerosos, todos tenían miedo de este hombre porque lo veían muy grande. Dice que pesaba muchísimo las armaduras que llevaba, o sea, se veía muy imponente, muy impresionante. Y bueno, es una historia larga, pero para hacértela corta, te lo resumo. Llega David, que era un muchachito, al campo de batalla porque le llevó comida a sus hermanos, y se entera y ve a todo el ejército que estaba, que les temblaban las patitas, y dice: bueno, ¿qué está pasando? Y le dicen: bueno, es que este dice que si hay uno que se enfrente a él, y si le gana, pues ganaron la batalla ustedes, y si pierden, nosotros se rinden ante nosotros. Y David así de: ¿qué? ¿Cómo va a ser que un filisteo incircunciso esté retando al ejército del Dios viviente? Y por ahí se entera de que a quien logre ganarle a Goliat le van a exentar de impuestos, le van a dar a la hija del rey, le van a dar toda una serie de bonos. Pero dice: ¿qué pasa? Y entonces él va con el rey y le dicen: yo puedo. Y dicen: pero ¿cómo crees? Y mira el tamaño de este hombre, y mira, o sea, ya había argumentos. Mírate tú no estás entrenado para la guerra, aquel es un experimentado en la guerra, en la batalla. Empiezan a haber argumentos y quiero que te des cuenta. Dice: tú no sabes. Le dices: ¿cómo de que no? Tú no sabes pelear. Ajá, tú no sabes pelear, eres muy joven. Le tuvieron en poco por su juventud, pero él dijo: no. A mí, yo allá cuando cuido las ovejas, si viene un lobo, viene un oso y quiere robarme una ovejita, hasta en ocasiones les agarro la quijada y se las abro. Dice: yo estoy listo, ¿cómo va a ser? Pero ¿sabes qué? Había un argumento, una seguridad en David. Había un pensamiento que decía: ¿quién es ese incircunciso que se enfrenta al ejército del Dios viviente? Entonces, ya cuando se da el momento de la batalla, de la guerra, antes de haber una batalla física con lo que traía, con espada, con la onda, empieza unos argumentos, empieza a hablar Goliat, que soy perro para que tú vengas a quererme. Le tuvo en poco, o sea, minimizarlo con argumentos. ¿Y qué viene contra mí? Fifirucho ahí. Dice: flacucho. Soy yo perro para que vengas a mí con palos, le dijo Goliat a David. ¿Ves? Ahí estaba ya librándose ya una batalla, pero con argumentos. Y maldijo a David por sus propios dioses. Así una guerra espiritual de los dioses, ¿verdad? De los demonios, contra... mientras se está dando la batalla física entre David y Goliat, se está dando la batalla espiritual. Amén. Porque él le maldijo por sus dioses. Perdón, adelante, David. Así es. Y entonces te puedes ver cómo hay una batalla. Antes de la batalla de con espada, hay una batalla de argumentos, de pensamientos, de palabras. Sí, le dice también, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso es lo que le dice Goliat. Y luego David le dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas vengo a ti yo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, de donde vienen los pensamientos. Y daré tu cuerpo hoy, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando vencen los argumentos del hombre de Dios, la gente se da cuenta que Dios está obrando en el nombre de Cristo Jesús. Baby, me encanta. Entonces está la guerra, David, está Goliat, se están peleando con palabras, se están peleando con argumentos. Y mientras hay una pelea con argumentos naturales, porque ambos están influenciados por algo sobrenatural, David dice por el Dios de Israel y Goliat los maldice por sus dioses, por los demonios. Vemos la batalla espiritual operando a full. ¿Qué más, baby? Adelante. Amén. Y también otro texto, no sé si lo puedo hablar, Sí, de la tentación en el desierto que tuvo Jesús. Sí, adelante. Te acordarás que Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios al desierto, estuvo ayunando 40 días y al final de este tiempo en el desierto tuvo hambre. Entonces se le apareció el diablo y le tentó. Pero aquí hubo una batalla campal, aquí hubo una guerra en el desierto increíble entre el diablo y entre Jesús. Ahora, esta guerra no fue, te digo, con espada, no fue con a sombrerazos, no fue con armas. Con armas. Esta Naturales. guerra fue de argumentos, esta guerra fue con la palabra. Y quiero retomar el versículo clave que estamos manejando: y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué retomo esto? Cuando estaba Jesús en el desierto y viene el diablo a tentarle, el diablo, que es con lo que le tiende primero, le dice, él tenía mucha hambre y le dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le contesta Jesucristo? ¿Cómo contesta? Aquí hubo una primera ofensiva con palabras, con argumentos. Y responde Jesús con otro argumento, pero no es cualquier pensamiento, no es cualquier argumento, es un argumento conforme a la palabra de Dios. Él le contesta el diablo y le dice, le argumenta con la palabra, le reargumenta, le contraargumenta, ¿cómo se dice cuando litigan, cuando responden? Bueno, no se le contradice, le responde este argumento conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que contesta Jesús cuando el diablo le dice, si eres hijo de Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre? Entonces aquí vemos la batalla, ahí está la lanza del enemigo de argumentos del diablo y está la contraparte que contesta conforme al argumento de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. El segundo round le dice el diablo, lo lleva al pináculo del templo y le dice, le saca la palabra y dijo, este Jesús me está atacando con el conocimiento de Dios, con la palabra. Entonces el diablo le saca palabra de Dios y le dice, oye, en el Salmo 91 dice, échate tú abajo, porque en el Salmo 91 dice que Dios mandará a sus ángeles, te llevarán en su mano y verán que tu pie no tropiece. Y Jesús le responde también con la palabra, pero dice también en Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Está sucediendo una batalla impresionante, pero una batalla de argumentos, de argumentos, de argumentos. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Responde con la palabra de Dios, no cualquier argumento, no mi conocimiento, no lo que yo creo, sino el argumento correcto, que es llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Entonces, tú tienes que estar bien entrenado, que en esta batalla espiritual, ¿cómo la ganas? Con argumentos, con pensamientos. ¿Pero cuáles pensamientos? Pues los pensamientos de la palabra de Dios. Tú tienes que llevar a ese pensamiento como si fuera un esclavo, alguien que lo llevas pues cautivo a lo que dice la Escritura. Amén. De lo que has hablado me impresionan varias cosas. Una de cómo Goliat le cortaron la cabeza a David, pero también el golpe fue a la frente.
hablando de que ahí donde se dan los pensamientos, algo simbólico. Y me impactó mucho lo que dijiste, los ladrillos con el cemento, por decirlo así, o antes se usaban piedras, ¿no? Con algo con que pegarlo, hablando de la altivez. Y recuerdo que cuando alguien tiene un argumento, normalmente lo defiende por un conocimiento, pero también muchas veces es difícil que tú o que alguien cambie su forma de pensar porque ese argumento lo dice con orgullo. Hay un orgullo que afirma ese argumento, porque no me gusta no tener la razón, yo quiero tener la razón, ¿verdad? Y ese es el orgullo que le da fuerza también al argumento. Y esas son las barreras, las fortalezas que hay que derribar. Si tú nos estás viendo, estamos transmitiendo desde Veracruz, a Júa, y aquí hay fortalezas todavía. Aquí está todavía San Juan de Ulúa, que era una fortaleza muy gruesa. Y tú vas a San Juan de Ulúa, las paredes son muy gruesas. ¿Por qué? Porque protegen algo o están algo. Pero si, decía mi esposa, si tú derribas esa fortaleza, puedes entrar, accesar al conocimiento de Dios. Y luego dijiste que es un argumento, es un razonamiento que demuestra o refuta o justifica algo. Entonces vemos en David y Goliat una batalla de argumentos, vemos entre diablo en el desierto y Jesús una batalla de argumentos, y normalmente vemos algo importante de lo que dijiste, baby, que dónde se da o dónde el diablo busca argumentar más cuando estás pasando por un desierto. Cuando estás pasando por un desierto. Oye, mira cómo te está yendo mal. ¿Para qué vas a la iglesia? Entonces no sirve la iglesia de mucho. Argumento. Hace rato te decía, pero tu matrimonio no se ha restaurado y llevas 6 meses echándole ganas. Sí, te demoró 20 años destruirlo, 30, pero ya quieres que en 30 días se recupere. Te llenas de argumentos. O sea, el diablo viene a meter pensamientos. ¿Y para qué? Porque es una batalla espiritual. ¿De dónde salen estos argumentos, baby? Quiero compartir esto, no sé si me das chance. Claro. Santiago 3:6 dice, y la lengua es un fuego. Fíjate, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Lo que hablas, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. En pocas palabras, lo que hablas contamina tu cuerpo. ¿Cómo estás hablando? Lo que hablas enferma tu cuerpo. Si solo estás hablando de escasez, si solo estás hablando de enfermedad, si solo tus noticias son la pandemia, si solo dices, ay, no me vaya yo a enfermar y todo el tiempo estás preocupado y estás hablando esto, tú estás contaminando aún tu propio cuerpo. ¿Y qué estás inflamando? Dice, e inflama la rueda de la creación. Inflama tus palabras con argumentos, con falta de fe o de palabra de Dios. Están inflamando no solo tu cuerpo, sino todo tu exterior, todo tu ambiente. Es más, tus palabras están inflamando la tierra, la rueda de la creación. Entonces tus palabras afectan de dos maneras, baby. Me afectan a mí, mis palabras, y te afectan a ti. Tus palabras te afectan a ti y me afectan a mí. Porque dice que esta lengua que está entre nuestros miembros contamina mi propio cuerpo e inflama, o sea, también contamina e inflama la rueda de la creación, y ella misma, aquí en la lengua, es inflamada por el infierno. O sea, tu lengua influencia la creación, pero tu lengua está inflamada o está inspirada por el mismo infierno. Y tú dices, wow, lo que hablo está inspirado o puede estar inspirado por el infierno. ¿Por qué? Porque a mi mente pueden estar viniendo los pensamientos de Dios, pero también pueden estar viniendo los pensamientos del mismo infierno. Haz así, ay mamá, ¿verdad? Y como esta es la diferencia. Entonces vimos que la guerra, según 2 Corintios, está dando ¿en dónde? En la mente.
La guerra se está dando en la mente. Oye, pero yo soy cristiano, ¿cómo voy a estar influenciado por el diablo? Dice Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Hay sabiduría o conocimiento o sabiduría que no viene de Dios, que no es inspirada por el reino de los cielos, sino que es diabólica. Viene de la carne, es animal, es diabólica, es terrenal. En Mateo 16:21, baby, para poner este ejemplo y decirte, mira cómo sí podemos ser influenciados de un lado y del otro. Dice aquí Mateo 16:21 que Jesús le dice que era necesario que él fuera a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y principales sacerdotes y escribas y ser muertos al tercer día. Entonces Pedro le tomó aparte, fíjate, le tomó aparte. El diablo te agarra solo, te va a querer agarrar solo en tus pensamientos, solo ahí en tu locura, pensando cosas. Le agarró aparte y comenzó a reconvenirle Pedro diciendo, Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera te acontezca esto. Parecía un buen pensamiento. Él no quería que Dios muriera. Pero Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No estás siendo influenciado por el poder del Espíritu Santo. Estás siendo influenciado en las cosas de hombres por tu carnalidad. Porque vino un pensamiento que no era de Dios, vino un pensamiento que fue inflamado, influenciado por el infierno. Por eso su boca estaba dando algo que estaba enfermando a Pedro y que estaba tratando de influenciar la rueda de la creación. Pero Jesucristo, que sí estaba conectado con el reino de Dios, con el Espíritu Santo, le dijo, detectó el pensamiento de Pedro, detectó el pensamiento que quería inyectarle Pedro ahora a Jesús. Pero Jesús, entendiendo la guerra, él dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, me quieres escandalizar, me quieres hacer tropezar. Y fíjate, esto es el 23, baby, leí del 21 al 23 de Mateo 16. Fíjate, el 17, Mateo 16:17, 4 versículos atrás, solo 4. Dice que Simón, el mismo Pedro, el que le dijo a Jesús, apártate de mí, Satanás, 4 versículos atrás, le había dicho a Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le acababa de decir, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 4 versículos atrás, Pedro había sido influenciado por un pensamiento del Espíritu Santo. Había sido influenciado porque Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló a Pedro. El mismo Padre, por medio del Espíritu Santo, le reveló a Pedro que Jesús era Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero 4 versículos más tarde, después de que Pedro recibe la revelación de parte de Dios, ahora Pedro es influenciado por otro tipo de pensamiento que ya no era de Dios, que ahora era de Satanás. Entonces, dice la Escritura que hoy tú y yo, y esta predicación es para derribar todo argumento, todo pensamiento en el nombre de Jesús que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Y pueden ser lo más difíciles que tú dijiste, argumentos que venían por el diablo que aún eran bíblicos, ¿no? Sí. Esos son los más difíciles, porque viene ahí el diablo a quererte meter religiosidad, quiere meterte el diablo juicio, crítica, ¿verdad? Con la palabra de Dios, altivez con la misma palabra de Dios. Pero entonces yo tengo que derribar aún estos mismos argumentos religiosos porque se levantan en contra de la experiencia, del conocimiento. Y no hablo de nuevo de un conocimiento logo, sino un rema, una experiencia. No es lo mismo que yo te haya conocido por una biografía, baby,
a que yo te conozca así, te conocí. Amén. No es un conocimiento, leí de él, no, la conocí, convivo con ella, estoy con ella. De ese conocimiento está hablando, del conocimiento de la experiencia de vivir con Dios, de disfrutar con Dios, de que su Espíritu Santo te acompañe todos los días de tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Amén. Estoy emocionado, Eddie, de estar contigo. Y ¿sabes qué? Yo también. Y Estoy de estar el emocionada. Espíritu Santo aquí con nosotros. Amén, 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 amén. Padre, gracias. Fíjate que me encanta y te voy a abrir mi corazón, ¿puedo? Sí, adelante. Y lo expongo porque voy a exponer las armas del diablo que tiene contra mi vida. Justamente ayer Joaquín ya estaba organizando esta enseñanza y yo bajo, ¿no? No, es que con argumentos, es que se me hace muy difícil ser mamá de un adolescente. No voy a poder, apenas empiezo. Argumentos. Otros argumentos me acuerdo y lo expongo porque hoy digo, no, diablo, te callas y esto no es así. Me fui anoche a orar y vinieron versículos que contraargumentaban esos argumentos que estaban siendo influenciados por el enemigo, argumentos de distinta índole. Ayer justamente yo luchando con esos argumentos que son en primera de persona, de yo no voy a poder, o recuerdo cuando quedé embarazada de mi primogénito y yo lloraba y decía, no, es que va a estar muy difícil, ¿cómo le voy a hacer? Yo no sé ser mamá, o argumentos que luego pueden tener escuchado de alguien que dice, ay, no quiero crecer porque es muy difícil, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Son argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, pero para ese ataque del enemigo, ese argumento, viene un contraargumento que es conforme a la palabra. Y yo encontraba, por ejemplo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces está el argumento del diablo que me dice, no voy a poder, es muy difícil, ¿cómo le voy a hacer? Pero por otro lado está el argumento de Dios, el argumento verdadero, el poderoso, que es el de la palabra, que me dice, no temas, yo estaré contigo, yo te esfuerzo, yo te voy a capacitar. Si yo te llamé, tú eres mi siervo, yo te voy a instruir, yo te llamé, yo te capacito, yo pongo el sello de mi Espíritu Santo, yo pongo el conocimiento y pongo el poder. Y así pueden venir argumentos a tu vida y yo lo expongo aquí inclusive delante de mi guapo adolescente al cual amo. Es mi bendición, es mi amor, porque así vienen argumentos que son influenciados por las tinieblas, ¿no? Y ayer tú me contestabas, estábamos hablando, yo te sacaba mis argumentos y tú me sacaste su palabra de Dios. Y aún en la palabra de Dios me dices, pero ¿por qué? Del mismo versículo yo agarré la parte negativa. Y me dijiste, pero ¿cómo del versículo agarras la parte negativa? O sea, me pude ver ahí como Pedro, ¿no? Influenciada por las tinieblas, pero gracias a Dios, por eso es muy bueno, y hoy lo expongo, el abrir tus argumentos y que alguien te venga a decir conforme a la palabra, conforme a la palabra. Entonces pueden haber otros argumentos que el diablo viene a mí, es de temor, ¿no? Ay, no, el Espíritu Santo se va a ir de mí, o Dios va a voltear su rostro, ya no va a estar aquí porque no doy el ancho, porque no soy lo suficientemente buena. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hallan. Dice, secan está de sed su lengua. Así te sientes a veces con los argumentos del diablo, pero la palabra dice, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé, y en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Dios me dice que no me va a abandonar. Muchísimos versículos, muchísimas palabras me dicen, no te voy a abandonar, no te voy a abandonar, siempre estaré contigo. Y fíjate que cuando Dios te llamó, no nada más te llamó y te dice, yo voy a estar contigo. O sea, mi poder va contigo, va mi palabra, va mi unción. Cuando Dios nos llama,
Viene un tiempo de capacitación, de instrucción, en donde Dios nos hace dejar los temores, nos hace aprender a caminar en fe. Amén. Y nos mantiene unidos a Cristo, pero también pone un sello de autentificación del llamado, pone su firma. No nada más es un simple conocimiento, sino que pone una firma, pone un sello que es el Espíritu Santo en tu vida. Y debemos recordar siempre que las promesas de Dios son sí y son amén. Y si Dios te llamó, si tú estás aquí escuchando esta prédica, es porque hace 15, 10, un año, 2 meses, el día de hoy te llamó. Y si te llamó, sus promesas son sí y son amén. Y Él no nada más si te llama, te capacita. Dios no llama a los capacitados. Él a los que llama los capacita. Los capacita con el conocimiento de su palabra, con el conocimiento. Y primero que nada derribando argumentos. Y ya lo que derribas esos argumentos, esas fortalezas, puedes conocer a Dios. Y con el conocimiento de Dios viene el sello de su autentificación, que es el Espíritu Santo, que es la demostración de poder, porque Dios no es palabras, Dios es poder, Dios es vida, Dios es verdad, Dios es espíritu, Dios es manifestación de poder en tu vida. Amén. Entonces, pues, yo quiero que tú hoy pienses todos los argumentos. Y a lo mejor ahorita ponte a pensar de argumentos que han venido a tu vida. No puedo como mamá, no soy buena esposa, no sirvo para este llamado en el pastorado o para este servicio. No, yo no puedo. Pero si Dios te llamó, el que te llama te da de su espíritu, te da de su conocimiento. Entonces vamos a derribar el día de hoy todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén, baby. Hay otro texto, porque hay muchos textos de estos de argumentos. Yo creo que es un tema muy impresionante. Quiero leerte algo en Números 13:27, cuando mandan a los espías, a los espías a ver la tierra en Números 13:27. Y los espías regresan con las noticias y dice: la tierra en que nos fuiste a mandar, ciertamente a espiar, ciertamente fluye leche y miel. Mas el pueblo que habita en esa tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Fíjate, ahí están las fortalezas. Ellos iban a conquistar el pueblo, pero primero van a ver el pueblo y dice: las ciudades son grandes y fortificadas. Y ahí vimos a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran la descendencia de los gigantes, dice. Y el pueblo de aquella tierra es fuerte y las ciudades grandes y fortificadas. Y luego el número 13 dice: Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego, dice Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y este es un argumento de un hombre influenciado por el Espíritu Santo. Los otros hombres estaban influenciados por lo que veían, por sus argumentos naturales. Pero este hombre, Caleb, lleno de Dios, estaba influenciado por el Espíritu Santo. Mas los que subieron con él dijeron: no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Fíjate los argumentos, los pensamientos de los que estaban siendo influenciados estos hombres. Un pensamiento negativo, un pensamiento de derrota, un pensamiento de no puedo, un pensamiento no servimos, un pensamiento soy débil, somos más débiles. Y fíjate lo que dice el 32. Vino estos pensamientos y hablaron mal. Ahí te va de nuevo. Y hablaron mal, la lengua, entre los hijos de Israel, entre la tierra que habían conocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que trae a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella es grande estatura. También vimos allí a los gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Fíjate, mi propio parecer. ¿Cómo me veo a mí mismo? Éramos a nuestro parecer como grillos, como langostas. Y dice: y así les parecíamos a ellos. Como te sientes, así te ven. Pero aquí hay otra cosa. ¿Cómo sabían que así los veían ellos?
Baby, yo te decía también hoy, creo en la mañana, a veces especulamos de lo que va a suceder. No sabemos lo que piensan otros, pero ya especulamos. Alguien pone pensamientos de lo que piensan los demás. No vienen de Dios, porque los que vienen de Dios es profecía, ciencia y sabiduría. También Dios pone pensamientos de los demás. Pero el enemigo también pone pensamientos de lo que creemos que los demás piensan. Y empezamos a especular, baby. Y le pasó a Moisés, ¿puedo leerlo? ¿Te parece bien? Me parece. Éxodo 3:11. Cuando Dios le da el llamado a Moisés, cuando Dios le dice, ve a liberar a mi pueblo, y el Éxodo 3:11 dice, ¿quién soy yo? Dice lo mismo que el pueblo de Israel, pero ¿quién soy yo? El argumento viene en que el diablo te dice, ¿y tú quién eres? Y tú te la crees y dices, ay, ¿quién soy yo? Para que vaya Faraón y saque Egipto de los hijos de Israel. El primer argumento tiene que ver conmigo. Y dice, Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo. O sea, Dios le dice un argumento bíblico, no importa quién eres tú, lo que importa es que quién soy yo que te estoy enviando. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Dios rompe su argumento, no importa quién eres tú. Lo que importa es, dice Dios, quién soy yo que yo te doy el poder para hacerlo. Y empieza a romper el argumento de Moisés. Y luego dice Moisés, ok, ya salió del argumento de quién soy yo. Y luego dice, si ellos preguntaran, vamos a suponer que yo llego y les digo, pero si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? Y le dicen, en pocas palabras está diciendo, bueno, ya que el problema no es quién soy yo, el problema es quién eres tú. Y eso es cierto, baby, porque muchas veces no sabemos quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y otras veces no sabemos quién es Dios. ¿Cuál es tu nombre? Y Dios siempre se manifiesta, El Shaddai, Elohim, quiere decir mi proveedor, mi paz, mi bandera, mi sustentador. O sea, Dios dice, yo soy tu proveedor. Muchas veces también vienen argumentos del diablo porque no sé quién es Dios. Entonces el primer problema que le dice es identidad. ¿Quién soy yo? No sé quién soy. Para que vaya. Entonces Dios me da identidad. Eres mi hijo. Y luego, ¿quién eres tú? Yo soy el creador del universo y estoy a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero luego me encanta, le dice, yo soy el que soy, les vas a decir, te envió y hay otra. Respondió, entonces en Éxodo 4:1, Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Porque dirán, fíjate, empieza a especular. Porque dirán, no te ha parecido Jehová. Ahora el argumento, el primero fui yo, el segundo fue Dios, el tercero ellos. Entonces el diablo siempre va a venir, el problema soy yo, te va a decir, en primera persona. Ah, no, ya el problema, Dios te dice, no eres tú. Ah, entonces es que no te conozco, Dios. Bueno, ya lo resuelve ese problema. Entonces va a venir otro argumento que el diablo va a querer poner. Ellos, las demás personas. Y Moisés empieza a sacar conjeturas. ¿Cuántos de ustedes, yo te decía a ti, yo saco conjeturas muchas veces de lo que los demás piensan? Ay, no, ¿qué tal se me ven? ¿Y qué tal si este piensa esto? ¿Qué tal si piensa aquello? Y empiezas a sacar conjeturas. Y esos argumentos, la gran mayoría de las veces, vienen influenciados por las mismas tinieblas. Al final Moisés en esos 4 Dios dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y empezó de nuevo a mis limitaciones. Otro argumento. Y Dios le dice, ¿quién hizo la boca del hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al ciego? No soy yo. Ahora ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Yo estaré con tu boca, yo estaré inspirándote. Yo vendré con mi Espíritu Santo y te voy a inspirar. Y tú ya no vas a hablar tus razonamientos, tus pensamientos, tus argumentos, sino vas a empezar a hablar bajo la inspiración, bajo el poder, bajo la palabra de Dios.
bajo el poder de su Espíritu Santo, bajo la inspiración divina, bajo las palabras que Dios empieza a poner, baby, en tu boca, en mi boca, en la boca de los que nos están escuchando, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, mi Rey. Amén, Señor. Y luego le dice, ¿no conozco a Aarón tu hermano levita, el que habla bien? En el 16 dice, él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Y esto habla de que nos fuimos inspirados, ¿verdad? Aún Dios inspira a otros hombres. Y creo que el Espíritu Santo hoy nos está usando para traer esta palabra de parte de Dios a tu vida, para bendecir tu vida, para que se derribe todo argumento que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo. Amén. Amén. Ever, si nos acompañas, baby, ¿qué más, mamita chula? Queremos cerrar con esto. No se trata de mí, bendito Dios, no se trata de mí, no se trata de Dios, se trata de quién es Él, se trata del que te acompaña. Dijo Moisés, ¿y quién soy yo? Y le contesta el Señor, yo iré contigo. Y luego, ¿cómo sabrán que tú me enviaste? Dios, cuando te llama, dice, va contigo, pero además de ir contigo, te respalda, te capacita, te da su unción, te da su poder. A Moisés le dio la vara, que significaba el respaldo de la autoridad de Dios. Entonces, un argumento que yo quiero que tú guardes en tu corazón es, dice, no me escogiste ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, y un fruto que perdure. Dice Juan 15:16. No sé, bendito Dios, amada, amado que estás viendo la transmisión. No se trata de lo que tú pienses de ti, se trata del argumento de Dios sobre tu vida. Se trata de aquel que está dentro de ti, se trata de aquel que murió en la cruz por ti. Bendito Dios, no se trata de tus fuerzas, de tus capacidades. Si han venido argumentos a tu vida de no puedo, no doy el ancho, no soy suficientemente santo, no lo he logrado, he decepcionado. Te recuerdo esta palabra, no se trata de ti, se trata del que va contigo, se trata de Dios, se trata del Espíritu Santo obrando sobre ti, se trata de ese sello de autentificación. Amén. Dios te bendiga. Queremos adorar al Señor y que tú empieces a identificar todo argumento que ha venido a tu vida. Si han venido pensamientos de menosprecio hacia tu propia persona, porque muchas veces decimos, pues ¿quién soy yo, verdad? ¿Quién soy yo? También Gedeón dice, si Dios está con nosotros, le dijo, varón valiente esforzado, le dice el ángel del Señor, Dios está contigo. Dice, si Dios está conmigo, ¿por qué nos ha acontecido todo esto? Argumentos. Ver la parte negativa de la situación, pero sabes, Dios está contigo. Dios está contigo. Hoy se derriba todo argumento en el nombre de Jesús que te impide ver que Dios está contigo. En el nombre de Jesús. Hay argumentos que te impiden ver que Dios está contigo. Hoy se derriba todo argumento, toda altivez en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias, mi Dios. Si tenías argumentos, escríbemelos por ahí. Di, yo tenía un argumento de pobreza, de escasez, se rompen ahora en el nombre de Jesús. Tenía argumentos de depresión, de que yo no podía, se rompen ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y sabes, mientras que adoramos, se rompen argumentos. Es que yo no adoro porque yo soy serio, soy tímido, así soy yo. Ese argumento se rompe ahora en el nombre de Jesús. Ese no está influenciado por Dios. ¿Sabes? El argumento de Dios acerca de la alabanza, de la oración, te voy a dar uno. Salmo 117. Alabad a Jehová todas las naciones, todos los pueblos, alaben al Señor. Empieza a abrir tu boca y adóralo. Todo argumento de que así soy yo,
hoy se cae, se rompe en el nombre de Jesús. Algunos decían genio y figura hasta la sepultura, toda altivez se rompe en el nombre de Jesús. Hablamos del lenguaje del amor, es que yo mi manera de amar es esta y no tengo otra. Ese argumento se rompe en el nombre de Jesús. Vas a empezar a dar tiempo. Es que yo no soy dado a los abrazos porque a mí no me abrazaron. Ese argumento se rompe ahora en el nombre de Cristo Jesús. Vas a empezar a abrazar, vas a empezar a besar, vas a empezar a tener contacto con tus hijos, con tus seres amados. Es que yo no es necesario que encuentre a Dios porque en cualquier lado lo encuentro. No es necesario que yo vaya a la iglesia. Ese argumento se rompe, que viene del mismo infierno. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Se rompe ahora. Dice la Escritura: no dejaos de congregados como algunos tienen por costumbre. Hablamos de la familia, de la fe. Perteneces a una familia. Todo argumento que viene influenciado por las mismas tinieblas, hoy se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Rabasiri Karara. Todo argumento para no dar, es que Dios conoce mi corazón, que no doy porque uno dé como cada quien propuso. Ese argumento de mentira se rompe en tu vida. Te vuelves un dador en el nombre de Jesús. Oh, Rey de Gloria. Padre, gracias, mi Dios. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Es que yo no puedo servir porque Dios sabe que no tengo tiempo. Ese argumento se rompe en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Padre amado, gracias, Señor. Oh, se rompen argumentos, se rompen argumentos. Es que yo no fui diseñado, yo no tengo habilidad o capacidad. Ese argumento se rompe. Ese argumento se rompe. Tienes el poder de Dios. La fe se empieza a levantar, se empieza a levantar la fe, se empieza a levantar la fe. Es que yo no creo que ya hoy se den los milagros de parte de Dios. Ese argumento mentiroso se rompe en el nombre de Jesús y empiezan a venir milagros a tu vida. En el nombre de Jesús, a tu espalda vienen milagros ahora en el nombre de Jesús. Por el poder de su Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Rabasiri Karara. Todo pensamiento de tristeza se va ahora. De depresión se va ahora. Oh, Rey de Gloria, hablaré palabras de vida ahora, en el nombre de Jesús. Hablaré palabras de bendición. Oh, Rabashiri Karara. Oh, Rey de Gloria, seré inspirado por su Espíritu Santo. Inspirado ahora, Espíritu Santo, ven, inspíranos más tus palabras en este lugar. Sobre Ever, Padre, sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Declaro que el Espíritu Santo ahora, en el nombre de Jesús, empieza a hablar a tu vida, ahora. En el nombre de Jesús, empieza a hablar palabras de bendición a tu vida. El Espíritu Santo te empieza a decir: yo estoy contigo ahora, en el nombre de Jesús. Padre, todo argumento se rompe, se va. Toda lengua mentirosa de parte del enemigo, todo pensamiento mentiroso, hoy es derribado. Todo argumento de pesadumbre, de flojera, de pereza, de estoy cansado, de yo no puedo, oh, se rompe en el nombre de Jesús. Todo argumento que el diablo había puesto: no puedo dejar este pecado, se rompe ahora. Eres poderoso en Cristo Jesús. Oh, Rabashiri Kararara. Todo argumento de que te vas a quedar soltero, soltera toda tu vida, se rompe en el nombre de Jesús. Todo ese pensamiento, empiezas a declarar los pensamientos de Dios, oh Rey de Gloria. Empiezas a bendecir tu descendencia, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Más Dios, más Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, prospera las almas, las vidas, oh Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Empieza a prosperar las almas. Aleluya. Toda fortaleza se cae. Toda fortaleza se rompe, Padre, en el nombre de Jesús.